Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Iris y junto con mis compañeros Vanessa Landa, Jessica Pacheco, Felisa Saraí e Iván Omar, les hablaremos sobre el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima, esperando que todo quede claro y si surge alguna duda sean capaces de preguntar. Adelante, compañera. Antes de definir autoconcepto, me gustaría mencionar una frase que podría emplearse para referirse a tal. Todos los seres humanos ideamos algún mecanismo que nos permite, al despertarnos cada mañana, estar seguros de que somos la misma persona que se fue a dormir la noche anterior. Gordon Allport. Ahora sí, pasando a la definición de autoconcepto, tenemos que se define al conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma. El autoconcepto se caracteriza en la infancia por las siguientes tendencias. Tendencia a describirse a partir de los atributos personales externos, a la apariencia física, a logros o habilidades obtenidos, a describirse en términos globales, vagos e inespecíficos, al momento de concebir las interacciones sociales como conexiones existentes entre las personas y a elaborar el autoconcepto a partir de evidencias externas y arbitrarias, relacionadas con eventos puntuales ocurridos. El autoconocimiento supone conocer las propias capacidades y limitaciones personales, y en base a esto podemos llegar a conocernos casi por completo, aunque siempre van a surgir facetas desconocidas. El autoconcepto se forma por la imagen que tenemos de nosotros mismos y la información que recibimos de los demás en relación con la nuestra. Esto quiere decir que la aproximación progresiva a nosotros mismos supone conocernos un poco más y mejor. El autoconcepto se trata de un conocimiento que no está presente en el momento del nacimiento, sino que es el resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo largo de todo su desarrollo evolutivo. Los primeros años de vida de un niño constituyen un periodo importante de desarrollo y evolución. El desarrollo del autoconcepto depende de los tipos de experiencias percibidas como negativas o positivas, y de diversos factores tales como biológicos, psicológicos y socioculturales. Es decir, que las costumbres, creencias y principios y el abanico inmenso de las prioridades de la sociedad y los valores de la cultura en la que crecemos y vivimos impregnan y modelan el concepto que formamos de nosotros mismos. Estos factores le permitirán al niño adquirir un sentido de confianza en sí mismo, de autocontrol sobre la vida y sentimientos propios que lo prepararán para la toma de decisiones y la solución de problemas. Todo esto va ligado al desarrollo de la habilidad de percibir e interpretar las actitudes que comunican los otros en el proceso de interacción social, siendo mayor el impacto que ejercen las personas emocionalmente significativas, tales como la familia, el grupo de amigos y profesores, en su contribución al enriquecimiento y desarrollo del autoconcepto. En el contexto social, la socialización primaria, dada en los primeros años de vida en el núcleo familiar, es el primer ambiente de contacto social que tiene el infante, el primer referente para la enseñanza de las conductas preferidas, las costumbres y los valores de su sociedad. Es allí donde se transmite el bagaje de la cultura, con la finalidad de prepararlos para su vida adulta, siendo uno de los determinantes del futuro comportamiento social del niño. De esta forma, la familia es el primer núcleo protector del niño, responsable de garantizar las condiciones para un desarrollo físico y psíquico y que esté en armonía con su medio. En cuanto en el contexto escolar, las opiniones, calificaciones y retroalimentación del docente van a jugar un papel fundamental en la construcción del autoconcepto. Una persona altamente significativa es el profesor, ya que debe generar un clima adecuado que facilite el desarrollo de un autoconcepto positivo en los estudiantes, a partir de la realimentación de los éxitos y los fracasos, la comparación social y las atribuciones y expectativas acerca de su conducta. Características del autoconcepto en la educación infantil, escolar y adolescencia. En la educación infantil va desde los 0 a los 6 años. El autoconcepto se describe de manera global, basado en atributos externos, arbitrarios e inestables, dependiente de los adultos significativos. En los 2 primeros años, los adultos cercanos al niño le transmiten cierta información que le permite tomar conciencia de su propio cuerpo y desarrolla la imagen corporal.
Hacia los 3 años, el niño ya adquiere la identidad sexual, algo que le permitirá ir más allá de la construcción del autoconcepto. En la educación escolar, de 6 a 12 años, el autoconcepto se describe más en términos de carácter psicológico y social, y gracias al desarrollo cognitivo se basa más en categorías. Con la entrada en el contexto escolar, los factores influyentes en la construcción del autoconcepto se multiplican. Al final de esta etapa, hacia los 9 o 12 años, la aceptación social contará con un espacio privilegiado en la escala de valores del niño. En la adolescencia, el desarrollo cognitivo, ahora caracterizado por un pensamiento formal, le permite utilizar conceptos generales, diferenciados y ordenados, también en la definición de sí mismo. La maduración física llamará la atención de los adolescentes poderosamente, a sabiendas de la importancia de la imagen externa en relación con los otros. Las situaciones que provocan los peores estados de ansiedad en un contexto social son aquellas donde la persona quiere dar una cierta impresión, pero está convencida de que no lo logrará. Son pocos los encuentros sociales importantes en los que podemos despreocuparnos totalmente de cómo somos percibidos y juzgados. Prestar un grado razonable de atención a la impresión que proyectamos es saludable y útil. Así que, para vernos como quien queremos ser, es imprescindible que nuestro perfil público sea coherente con nuestro concepto privado. La imagen corporal se define por la representación del cuerpo, por la percepción que una persona tiene de su propio cuerpo. Esta percepción tanto concierne a su visión de sí mismo como a la visión que los otros tienen de él. Es un concepto multifacético. La imagen corporal está interrelacionada por los sentimientos de autoconciencia, es decir, cómo percibimos y experimentamos nuestros cuerpos se relaciona significativamente a cómo nos percibimos a nosotros mismos. La imagen corporal está socialmente determinada. Desde que se nace, existen influencias sociales que matizan la autopercepción del cuerpo. La imagen corporal no es fija o estática, más bien es un constructo dinámico, que varía a lo largo de la vida en función de las propias experiencias y de las influencias sociales. La imagen corporal influye en el procesamiento de información y la forma de percibir el mundo, que está influenciado por la forma en que sentimos y pensamos sobre nuestro cuerpo. La imagen corporal influye en el comportamiento, y no solo la imagen corporal consciente, sino también la preconsciente y la inconsciente. Se construye a base de sentimientos y de valores de la persona, mensajes que se transmiten desde el entorno y un contexto biológico y sociocultural. La preocupación por el cuerpo y la apariencia física se han convertido en una fuente de consumo en una sociedad de mercado. Todo esto como consecuencia de los estereotipos. Se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca justificar o racionalizar una cierta conducta en relación con determinada categoría social. Los estereotipos regularmente son basados en prejuicios que la sociedad establece conforme a su ideología, es decir, un modelo a seguir, de conducta o características físicas. Estos van conforme el paso del tiempo. En la actualidad, los estereotipos, principalmente en los adolescentes, se volvieron un motivo de comparación e ideología a seguir, trayendo como consecuencias acoso escolar y discriminación que a la larga pueden causar depresión u otros trastornos, entre ellos alimenticios. Vivimos en un mundo digital en el que fácilmente podemos ser juzgados y muy raramente pensamos en cómo se sentirá la otra persona. Desde el peso, el color de piel, la ropa que se usa, entre otras cosas, son algunas de las más juzgadas, a pesar de haber movimientos y un sinfín de cosas. Estos estereotipos marcados desde hace muchos años afectan y con el fácil acceso a Internet es más fácil herir a otros mediante estos medios digitales. Como un dato extra, una encuesta llevada a cabo por profesionales sanitarios de un centro de salud de Almería, España, realizada a chicos y chicas, reflejó que 3 de cada 4 adolescentes no están conformes con su reflejo, y un 73% de los adolescentes no les gusta su aspecto físico y querría cambiar. Autoestima. Cuando hablamos de la autoestima, nos referimos a la forma en que cada uno nos valoramos a nosotros mismos. Todos tenemos un concepto sobre nosotros mismos, lo que conocemos como autoconcepto. Se trata de una descripción de nosotros mismos en las diferentes esferas,
física, intelectual, personalidad, relaciones, rendimiento en el trabajo, etc. Las valoraciones e interpretaciones que hagamos de ese autoconcepto están íntimamente ligados a nuestra autoestima, es decir, de la suma de cómo nos sentimos y de cuánto queremos nuestra apariencia, habilidades, capacidades, formas de ser o conductas, cómo integramos las experiencias del pasado y cómo nos sentimos devalorados por los demás. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? Dentro del desarrollo de la autoestima se incluye el autoconcepto, es un componente fundamental. La posibilidad de formar una autoestima positiva o negativa siempre puede darse, ya que el individuo está en continua relación con el medio. La propia autoestima se mueve en los mismos contextos en los que lo hace la persona, desde la familia hasta la propia escuela. Además, también repercute en el sufrimiento de la persona ante diversas situaciones, pues puede darse el caso de que se genere una autoestima negativa, dando paso a distintos trastornos y problemas conductuales, entre otros. La autoestima es algo que vamos desarrollando desde que somos pequeñitos y nunca deja de evolucionar, cambiar, mejorar o deteriorarse. Está en continuo movimiento, al igual que nosotros mismos. No es voluntaria, espontánea o natural. Proviene de las condiciones de vida y de lo que cada uno vamos experimentando en distintas situaciones de la misma. A medida que vivimos y evolucionamos, vamos sacando aprendizajes que irán forjando nuestra autoestima. ¿Qué influye en la formación de la autoestima? Las críticas son, sin lugar a dudas, constructoras de la autoestima o destructoras según el caso. Es por ello por lo que se suele citar a otras personas como los implicados en esta formación, pues según el nivel de desarrollo de la autoestima, las críticas afectan de una u otra forma. La autoevaluación constante que hacen los demás y que al fin y al cabo se extrapola a una opinión propia, esta queda sujeta a que la persona se valore más o menos y por tanto ello incide en la consecución de sus metas durante su vida. La infancia se da de los 5 a los 6 años aproximadamente. Es aquí cuando empezamos a formar una idea de lo que significa ser nosotros mismos. Esta idea va a estar influenciada por la forma en que nos valoran los mayores, padre, madre, maestros, etc. Por lo tanto, es la familia la primera influencia en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. En la adolescencia empezamos a valorarnos en función de nuestro grupo de iguales y de acuerdo a los criterios culturales que imperen en ese momento, cánones de belleza, valor, osadía, capacidad para controlar a los demás, etc. Esta es una etapa crucial, ya que es donde forjamos nuestra propia identidad. Adultez. La autoestima se vive como un juicio positivo o negativo sobre uno mismo. Se consigue un entramado personal coherente o incoherente, basado en los 4 elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. Así, va creciendo la propia satisfacción o insatisfacción, así como la seguridad o inseguridad ante uno mismo y los demás. A lo largo de la vida de la persona se dan momentos en los que, en función del nivel de autoestima que muestre el individuo, se puede llegar a ser feliz o, por el contrario, puede darse el caso de generar enfermedades y situaciones complejas en las que puede vivir plenamente. ¿Por qué es importante? A partir de la propia valoración del individuo, se extrae su participación en la vida y en la sociedad. Asimismo, también influye en su desarrollo personal y en la inserción en la sociedad de éste. Una autoestima alta y positiva implica una óptima percepción de la realidad y por ende en una comunicación social e interpersonal adecuada. De esta forma se disminuye el nivel de estrés y los cuadros de ansiedad que la persona puede manifestar en diversos momentos. Y recuerda, no importa si en nuestra infancia o adolescencia no se reunieron todos los factores necesarios para que así fuese. En la etapa adulta también es posible lograr desarrollar las bases para una autoestima adecuada. La autoestima está en continua evolución junto a nosotros mismos. No dejes que se quede atrás. Las claves para alcanzar una buena autoestima
son el juicio personal, comprende el haber y el debe, los aspectos positivos y negativos, lo ya conseguido y lo que queda por alcanzar. La aceptación de uno mismo. Se alcanza un estado de paz relativa. Uno se acepta a pesar de las limitaciones, de los errores, las frustraciones, las expectativas no cumplidas. El aspecto físico. Comprende la morfología corporal, como la belleza o la estatura, y las características fisiológicas, como las enfermedades físicas o psicológicas, congénitas o adquiridas. El patrimonio psicológico involucra la conformación de un estilo personal integrado por los pensamientos, la inteligencia, la conciencia, la fuerza de voluntad, el lenguaje verbal y no verbal, la interpretación de la vida, etc. El entorno sociocultural es el ámbito en donde se desarrollan los recursos para la comunicación interpersonal y lo que de ella se deriva. El trabajo, que es muy importante la identificación con el trabajo que se realiza y que se realice con compromiso, amor y dedicación. Evitar la envidia o compararse con los demás. Compararse con los demás es cotejar superficies, no profundidades. Y si la interpretación de la vida del otro nos agrada, entonces se debe transformar en referente a emular. Desarrollar la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Es importante la mirada comprensiva, indulgente y tolerante hacia la propia persona y hacia los demás. Hacer algo positivo por los demás. El acto de entrega hacia los demás, de dar algo por propia voluntad que el otro necesita, es motivo de cierta armonía interior. Les agradecemos por su atención prestada a la temática que estamos abordando y les recordamos que queda abierta nuestra disponibilidad para responder dudas o aclarar ciertas situaciones que pudieran haberse dado a lo largo de la exposición de nuestros temas. Gracias y buen día.